el psicólogo Juan Pablo Cobreros, que yo le cambié el apellido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te iba a decir buenos días porque estoy acostumbrada a estar por la mañana. Juan Pablo, antes que nada, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y que podamos hablar de este tema tan interesante. Yo estaba compartiendo hace un momentito algunos datos sobre cuánto ha crecido el tema de la ansiedad en España. Estaba compartiendo datos específicos. Sí. Y ha sido una de las enfermedades más buscadas en el 2019 en las redes, en Internet, entre las 10 más buscadas, de hecho. Qué curioso. Bueno, encantado de participar en tu programa. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre la ansiedad, que como bien has comentado, es una de las enfermedades o síntomas que más prevalencia tienen entre la población. Pero conviene también señalar que la ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo, que la ansiedad es un sistema de alerta ante situaciones que la persona considera como amenazantes. Y es normal, es un mecanismo adaptativo que se da en todas las personas se dan niveles de ansiedad. Lo que pasa que, mira, Norita, tenemos que distinguir entre ansiedad normal, que es la que experimentamos en nuestro día a día, y la que nos permite tener la energía y la motivación suficiente como para realizar nuestros quehaceres diarios. Y luego tenemos la ansiedad patológica, que sería cuando ese nivel de ansiedad se eleva por encima del umbral tolerable y empieza a producirnos no pocos inconvenientes. O sea, uno sería, hay dos tipos de ansiedad, se podría decir la ansiedad normal y la otra, Claro. ya cuando somatizamos a nivel físico, ¿podría ser? Claro, no necesariamente. Tenemos la ansiedad normal, que es el mecanismo defensivo que tenemos todas las personas, y luego tenemos la ansiedad patológica, que sería cuando empieza a interferir en nuestra vida. Puede ser previo a la somatización, porque para que somaticemos algo o un constructo psicológico, pues tiene que tener una intensidad elevada. Pero nosotros podemos experimentar una ansiedad poco adaptativa sin llegar a somatizarla. Pero, por ejemplo, lo que tenemos que tener en cuenta es qué factores son los desencadenantes, qué factores activan esa ansiedad, qué acontecimientos o qué situaciones son vividos como excesivos o Como desbordantes. trágicos. Claro. Mira, y seguro que podemos poner bastantes ejemplos entre tú y yo. Por ejemplo, el trabajo. Una demanda laboral excesiva. Muchas horas de trabajo, unos objetivos que no podamos alcanzar, la falta de trabajo también puede ser un factor para la ansiedad. Imagínate esa persona que está en una búsqueda activa de empleo, no encuentra trabajo, se van acumulando los días, nos puede generar ansiedad. Más acontecimientos, por ejemplo, tipo relaciones sociales, relaciones afectivas, sentimentales, que las cosas no vayan como uno quiere, que tropecemos con obstáculos, por ejemplo, de cara a nuestras metas. No sé si podemos poner algún ejemplo de algún inconveniente cotidiano que nos pueda suceder que nos produzca ansiedad. Bueno, como bien decías, yo creo que ansiedad normal, de alguna manera, sufrimos todos. ¿Cómo se diferencia realmente cuando ya es un caso que necesita tratamiento? Y cuando hablamos de ansiedad, tengo otra pregunta. ¿Hablamos de un trastorno? ¿Está considerado como trastorno? La ansiedad es un síntoma. En sí, la ansiedad es un síntoma, viene tipificado en el DSM-5, en el manual que empleamos psiquiatras y psicólogos para diagnosticar enfermedades, y existen trastornos asociados. Mira, por ejemplo, existe el trastorno de ansiedad generalizada, que lo diagnosticaríamos cuando la persona experimenta ansiedad y no solo una situación concreta, como te había comentado antes, por ejemplo, el trabajo, sino que eso se generaliza a otras áreas de su vida, llegando a ser incapacitante. Pues si cumple una serie de criterios que vienen determinados en el manual, podríamos hacer un diagnóstico de trastorno por ansiedad generalizada, por ejemplo. Y cuando hablas de ansiedad patológica, ¿a qué se refiere exactamente? Claro, ansiedad patológica ya nos estaríamos refiriendo a cuando la ansiedad ha superado el umbral de lo que nosotros podríamos considerar como una ansiedad normal, ansiedad saludable,
y empieza a interferir en la vida de la persona. Es decir, por ejemplo, empezamos a tener pensamientos recurrentes, una preocupación excesiva, preocupación asociada, cuando empezaríamos a tener, por ejemplo, miedo al miedo, cuando de alguna manera ese constructo que es la ansiedad empieza a interferir en la vida de la persona, podríamos estar empezando a hablar de ansiedad patológica y de la necesidad, pues, de acudir a un profesional, en este caso un psicólogo o un psiquiatra, que evaluara la situación y nos diera las herramientas necesarias para poder abordarla. El otro día me llamó la atención a través de un grupo en las redes que hablaban de, no sé si tiene o no que ver o si es simplemente un dato más, la gente que sufre ataques de ansiedad o ansiedad como tal, los domingos representan un día súper complicado. Lo vi por algunos comentarios, no sé si esto es así, si tienes conocimiento al respecto. Claro, sí, es muy curioso lo que comentas. Bueno, no es algo patológico per se tener ansiedad un domingo, pero la cercanía con el lunes, con el comienzo de la semana, pues sí que nos puede generar intranquilidad. En especial cuando la persona utiliza la última hora, las últimas horas del domingo para empezar a elaborar lo que viene a ser su rutina del lunes y del resto de la semana, y cuando, por ejemplo, esa persona percibe que esa rutina es desbordante. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si cedemos el control de nuestros pensamientos a elaborar la rutina de la semana que viene un domingo, arruinamos el domingo por completo. Sí. Lo arruinamos por completo, sí, es algo bastante común, para lo cual lo que deberíamos de hacer o lo que podríamos recomendar sería intentar destinar un tiempo a elaborar la rutina de la semana que viene, por ejemplo, del lunes, del martes, de lo que tengas que hacer, pero un tiempo muy acotado, es decir, bueno, pues mira, a las 10 de la noche, por ejemplo, voy a organizar mi día de mañana, a ver cómo tengo la semana que viene. Pero hasta entonces voy a disfrutar del domingo, porque si no podemos percibir el domingo como nuestro último día de descanso y efectivamente pues experimentar ansiedad y arruinar un maravilloso día. ¿Cuáles son los síntomas a nivel físico que suele sufrir la gente con ansiedad? Y la pregunta también que tengo es, ¿tiene que ver, es lo mismo un ataque de pánico que un ataque de ansiedad? ¿Estamos hablando de lo mismo? No, yo creo que no. Los ataques de pánico son muy puntuales. Un ataque de pánico se produciría bajo una situación muy concreta. Por ejemplo, imagínate que hay una persona que tiene pánico al metro y, por ejemplo, joder, pues tener que coger el metro le va a suponer un reto y puede sufrir un ataque de pánico. Y, sin embargo, ansiedad, un episodio de ansiedad no es tan específico, no se circunscribe a una situación en concreto, es algo más amplio y menos grave también. Vale. Pero sí que están relacionados. Mira, Norita, ambos constructos tienen que ver, son trastornos de origen ansioso, tienen que ver con la ansiedad, que la ansiedad es una emoción anticipatoria, con anticipar eso que nos va a ocurrir, con una preocupación excesiva, fíjate, con elaborar escenarios catastrofistas, con ponernos muchas veces en lo peor. Pues eso puede derivar en lo que estamos comentando, en pánico, en ansiedad, en estrés y en alguna que otra patología o síntoma. Bueno, si me permitís, voy a saludar a la gente que está al otro lado, que bueno, que ya aquí tenemos un club que está siempre pendiente del contenido que compartimos. Nos escucha Laura Gómez desde Barcelona, desde Alicante, Mercedes Areco, Cintia también que está por allí. Desde Madrid está por aquí Lucía Arzamendi, así que saludos a la gente que está expectante y están comentando, dicen que está todo muy interesante. Qué bien. Así que yo te traslado esto. Normalmente, ¿qué tipo de tratamiento se utiliza para estos casos? ¿Son necesarias pastillas o simplemente sesiones con el psicólogo? Normalmente, ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, lo primero habría que hacer una valoración certera de la ansiedad para saber si es patológica o si no es patológica o si no es normal. Yo, por ejemplo, como profesional sanitario, lo que recomiendo es acudir a un psicólogo cuando creamos que eso que sentimos nosotros está interfiriendo en nuestro día a día, nos está causando una incomodidad. Entonces, lo primero sería acudir al psicólogo y que haga una evaluación.
Y cuando determinemos, mira, en el transcurso de esa evaluación, que dicho así, pues parece algo muy sencillo, pero en el transcurso de la misma vamos a determinar qué factores desencadenan esa ansiedad, qué pensamientos la desencadenan, qué factores la mantienen, cuáles la provocan, cuáles son sus causas, cuál es el origen, cuál es el mantenimiento. Vamos a hacer, a fin de cuentas, una evaluación que nos va a permitir saber por qué la persona tiene ansiedad. Entonces, una vez sepamos cuáles son las causas, cuál es el origen, cuál es el mantenimiento, qué factores ayudan a que sigamos teniendo ansiedad, entonces es cuando empezaríamos a recibir terapia. ¿En qué consiste la terapia? A grandes rasgos, pues consiste normalmente en una reestructuración cognitiva. Esto es, se trata de que identifiquemos los pensamientos disfuncionales que tenemos o esos pensamientos anticipatorios y catastrofistas y seamos capaces de racionalizarnos y de estructurarlos de tal forma que dejen de provocarnos la ansiedad. Dicho así de un modo muy general y muy rápido. Sí, entiendo. De alguna manera, crear nuevos pensamientos, me imagino, ¿no? Sería, en primer lugar, yo creo que identificar en qué situaciones se produce la ansiedad para que seamos capaces de trabajar con esas situaciones. Es decir, haríamos lo que se llama una reestructuración cognitiva. Yo identifico la situación, averiguo cómo estoy funcionando actualmente y cómo lo que estoy haciendo actualmente me produce ansiedad, para una vez tenga esa información, cambie esos pensamientos, los reestructure para que deje de producirme ansiedad. Sería un poco el trabajo. Estamos resumiendo aquí, Norita, pues igual tranquilamente 4 o 6 sesiones de trabajo con el psicólogo en unos pocos minutos. Entonces, pero yo creo que nos sirve un poco como guía o un poco como saber qué es lo que tenemos que hacer. Luego tenemos también, si acudimos a nuestro médico de cabecera, al Sistema Nacional de Salud, es muy probable que nos receten un ansiolítico, que es un fármaco, es un relajante muscular. Tenemos varios en el mercado, que lo que va a hacer es efectivamente va a conseguir que disminuya nuestra actividad parasimpática, simpática, y que los síntomas, como pueden ser sudoración, agitación, insomnio, que seguro que a varias personas les suenan, esos síntomas los va a enmascarar en un principio y nos va a permitir descansar. ¿Por sí solo cura la medicación? No. Ayuda a controlar los síntomas somáticos que me comentabas al principio, pero tenemos que hacer un trabajo psicoterapéutico posterior para que sepamos trabajar con ella para evitar que vuelva a reproducirse. Interesante. Hay mucha gente que, se está conectando, hay gente que ya se está animando y enviando también preguntas. Juan Pablo, una pregunta, ¿por qué? Mi curiosidad personal ya es, ¿por qué de un tiempo a esta parte esto se acentuó? ¿Qué consideras a nivel profesional que puede ser el punto o el fuego que enciende la mecha que hay tanta gente sufriendo de ansiedad? ¿Por el estrés permanente, continuo? Bueno, yo creo que ahora, por ejemplo, se da más visibilidad al problema. Y entonces la ansiedad, como comentaba alguien, antes es algo universal, que siempre ha existido en la especie humana. Pero imaginémonos hace 40 o 50 años, sin redes sociales, sin televisor, sin telefonía móvil, no se podía visibilizar, no se podía informar convenientemente de estas cosas. Ahora, ¿qué sucede? Que tienen mayor visibilidad, por lo tanto salen a relucir más. Y al margen de todo eso, de que tenga más visibilidad, pues sí, posiblemente nuestro estilo de vida tan agitado esté incidiendo pues en que haya más personas con problemas de ansiedad. Bueno, por aquí me preguntan desde Barcelona, me dicen, ¿por qué se tiene un ataque de ansiedad después de un periodo de estrés cuando se supone que ya está en calma? Es decir, viene el ataque de ansiedad, pero mucho después, sin motivo aparente. Pregunta. Quiere decir como una recaída. Yo interpreto esa pregunta como una recaída. Yo interpreto como que es un ataque de ansiedad sin motivo aparente, dice en teoría. Es decir, pasó por un periodo de estrés, ya ese periodo pasó, ya está en teoría superado, y luego de un tiempo aparece un ataque de ansiedad. Si eso tiene algún tipo de explicación.
Por ejemplo, mira, tiene una explicación sobre todo en el sentido de que el estrés está muy relacionado con la ansiedad. El estrés y la ansiedad van de la mano, están muy relacionados. Entonces, yo eso lo puedo interpretar como una recaída. Eso lo puedo interpretar como una recaída. Entre comillas, un ataque de ansiedad es algo puntual, que puede durarnos de 5, 10, 15 minutos, una cosa así, y que seguro que si hay oyentes que lo hayan vivido, pues lo saben identificar muy bien. Agitación, palpitaciones, sudoración, pensamientos catastrofistas que alrededor de los 10, 15 minutos, 20 minutos suelen desaparecer. Si hemos vivido una situación de mucho estrés, es probable que se desarrolle o que tengamos un ataque de ansiedad. Lo más curioso es que el ataque de ansiedad tiene un comienzo repentino, o sea, sin avisar. Empezamos de repente a sentir palpitaciones, a sentir sudores fríos, a sentir agitación, nerviosismo y leches. Cuando queremos darnos cuenta, pues estamos sufriendo un ataque de ansiedad. Una vez que lo superamos, pasados esos minutos, podemos darnos cuenta de que si previamente hemos atravesado una situación de estrés, pues ahí tenemos la causa. El estrés provoca ansiedad, desde luego. Y está relacionado también con la depresión, por ejemplo, la gente que sufre de ansiedad y que por el motivo que fuera no lo está tratando. La depresión y la ansiedad también están muy relacionados. De hecho, muchas personas diagnosticadas de depresión, en alguna de sus formas, también tienen síntomas de ansiedad. Están muy relacionadas y es probable que podamos tener o que se puedan manifestar juntas. O sea, aunque son entidades clínicas diferenciadas, que todos sabemos la depresión, ánimo decaído, tal, y la ansiedad casi todo lo contrario, se pueden manifestar juntas. Es decir, puede formar parte todo pues de la persona o de un cuadro psicopatológico que esté atravesando la persona. Y llegamos a este punto, ¿hay algún tipo de tip inmediato que puedas darnos aquí en radio, la gente que lo está escuchando? Evidentemente, lo recomendable, lo que hay que hacer es buscar ayuda psicológica, pero me refiero, en el momento que empiezan las palpitaciones, ¿hay algo que se puede hacer, además de controlar la respiración, que es lo que por lo menos yo conozco? Claro, es muy importante. Es muy importante la respiración, que es lo que conoces, es pararnos un poquito, detener lo que estemos haciendo y comenzar a fijar nuestra atención en la respiración. ¿Por qué es tan importante? Porque si nuestra atención se centra en seguir el flujo de aire que entra en los pulmones y que sale en los pulmones, no va a estar ocupada en esa clase de pensamientos catastrofistas que nos puede producir la ansiedad. Por eso es tan importante y por eso funciona tan bien sentarse y fijar nuestra atención en la respiración. Yo diría que es lo más importante, la respiración. Y más allá de todo eso, pues, por ejemplo, posteriormente buscar ayuda, claro. Eso sería. Claro, porque me imagino además que si uno no trata este tema, aunque luego desaparezca o vaya bajando el nivel, en algún momento vuelve a aparecer. Sí, puede reaparecer, pueden existir recaídas y si, por ejemplo, la persona, imagínate que una persona ha superado un episodio de ansiedad que ha tenido durante los pasados meses, se le da el alta, hace su vida normal, pero por lo que sea está viviendo una época de mucho estrés. Pues sí, se puede perfectamente tener una recaída, tener un ataque de ansiedad cuando estamos pasando por una época de mucho estrés. Por eso de todos los profesionales incidimos en evitar el estrés lo máximo posible. Porque el estrés tiene acarreadas y apareadas un montón de circunstancias y un montón de patologías que la verdad que lo hacen complicado de manejar. Y mira, sí, eso es. Aparte de la técnica de la respiración, podemos también probar a fijar nuestra atención en algo distinto, en algo diferente. Se trata de desviarla de esa clase de pensamientos catastrofistas que teníamos, ¿vale?
Y otra cosa que también podemos hacer es intentar racionalizar esos pensamientos intrusivos que teníamos, si somos capaces de identificarlos. Por ejemplo, si nos da el ataque de ansiedad pensando en que mañana tenemos una reunión con el jefe y nos da mucho miedo, bueno, pues vamos a intentar racionalizarlo para que el ataque de ansiedad, pues bueno, intente pasar lo mejor posible. Uh-huh. Racionalizar te refieres a como racionalizar, dividirlo, a someterlo a un análisis racional, uh-huh, uh-huh, a evitar, Norita, caer en el catastrofismo, por ejemplo, uh-huh, o a sí, evitar caer en un miedo excesivo, o a evitar ponernos en lo peor, por ejemplo. Lo que pasa que lo que estamos hablando es de la ansiedad como en términos generales, o de un ataque de ansiedad, o un ataque de ansiedad. Si lo que queremos es evitar que la ansiedad aparezca en nuestras vidas, pues mira, en primer lugar, el estrés, tenemos que tenerlo a raya, tenemos que convertirnos en expertos en relajación, en nuestros propios expertos, en aprender a relajarnos diariamente y a desconectar diariamente, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio físico, esa clase de actividades que nos vayan a ayudar a mantener el estrés a raya, porque si el estrés entra en nuestras vidas, eso deja la puerta abierta para un montón de cosas más. El tema de la meditación, no sé si eres, claro. crees en la meditación, porque bueno, hay gente que sí, hay gente que no, pero a día de hoy creo que la mayoría de los profesionales ya también recomiendan meditar. La meditación es una herramienta muy potente, desde luego. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta cuándo lo prescribimos, porque una meditación, un ejercicio de meditación mal prescrito puede producir ansiedad si la persona no está en disposición de llevar a cabo ese ejercicio. Entonces, yo, antes que la meditación, probaría hacer ejercicios de relajación y luego, si todo esto nos funciona, podemos dar un pasito más allá y hacer meditación, claro que sí. Pero, por ejemplo, si tenemos un ataque de ansiedad, intentar ponernos a meditar en un ataque de ansiedad, en mitad de un ataque de ansiedad o en un día muy malo que estemos pasando, puede ser contraproducente, porque no tenemos la disposición adecuada y nos puede generar más ansiedad al comprobar que no tenemos resultados. Entiendo. Y claro, no podemos tener resultados de forma inmediata, porque los resultados que se producen en meditación, prácticas de meditación, relajación y demás, pues suelen ser a medio plazo, largo plazo, no de forma inmediata. Meditar, sí, pero primero vamos a aprender a relajarnos. Habíamos hablado sobre cómo notar, diferenciar entre cuando ya necesitamos ayuda psicológica, y decía Juan Pablo que es cuando empieza a interferir en nuestro día a día, en nuestra vida. Sí. Nos genera, porque me están haciendo la pregunta aquí en el vídeo a través del directo de la página de Radio Fiesta Digital. Me pregunto para el psicólogo es cuándo necesito saber, cuándo necesito la consulta con el psicólogo. Esa es la pregunta. Entonces, eso es lo que decías, ¿no? Cuando ya empieza a interferir en el día a día. Claro. Cuando la persona, o por ejemplo, cuando nuestro oyente perciba que la ansiedad o cualquier otro síntoma o cualquier otro malestar o disconfort interfiere en su vida, en su día a día, ese sería, yo creo, que el punto de corte para pedir ayuda. Es decir, todos podemos tener un mal día, o 2 malos días, o una mala temporada, pero si el manejo de esas circunstancias excede nuestros recursos, sería un buen momento para pedir ayuda a un profesional, que no pasa nada. Por otra parte, que creo que tenemos que un poco que tender a normalizarlo. En otros países está mucho más normalizado. En España parece que vamos un poco por detrás. Por eso estos programas que haces tú son sumamente útiles, porque ayudan a difundir un aspecto de nuestra salud que quizá tengamos un poco descuidado. Muchas gracias. Sí, el tema de la salud mental, y justamente mi siguiente pregunta era la siguiente. ¿La gente es consciente que está sufriendo de ataques de ansiedad? O sea, ¿se conoce tanto como para poder ser conscientes a la mínima que hay unos síntomas? Yo creo, quizá no sepan que están experimentando un ataque de ansiedad, pero sí que van a saber describir las sensaciones que eso tiene. Como por ejemplo, te pueden describir en términos coloquiales, qué nervios tengo, estoy muy nervioso, qué ansiedad tengo. Yo creo que la persona puede reconocerlo
si es algo recurrente, si le sucede relativamente a menudo. Como decía antes, un mal día lo vamos a tener cualquiera y bueno, pasó y ya está. Pero si es algo recurrente, yo creo que la persona se va a dar cuenta de que algo no va bien, va a buscar información en Google, que es lo que hacemos muchos, y leches puede decir, pues tal vez tenga ansiedad, tal vez necesite buscar ayuda de un profesional porque esto me está costando la salud. Uh-huh. Aquí me pone Liz Alegre que sufrió, que ahora es cuando es consciente que sufrió ansiedad, precisamente luego del fallecimiento de su hermano, palpitaciones, sudoración, insomnio, sí. Y desde entonces siente que arrastra un poco entre ansiedad y depresión, dice. Claro, mira, por ejemplo, a este oyente comentarle que los procesos de duelo llevan un tiempo, un periodo de adaptación a la nueva situación, supone un trauma, una ruptura bastante dolorosa y en parte es normal atravesar ese proceso de duelo que comentaba, pero si se cronifica, si esa tristeza excesiva o esos nervios o esa ansiedad se cronifican y se alargan en el tiempo, sí que estarían indicando que tal vez tengamos un síntoma que necesite ser tratado porque está interfiriendo en nuestra vida, en nuestro día a día. Sin olvidar el proceso de duelo, que es no se puede acortar, por ejemplo, por más que vayamos a un psiquiatra, a un psicólogo, a un médico, el proceso de duelo no lo vamos a acortar. Donde sí intervenimos es cuando ese duelo se convierte en patológico, cuando no terminan de sanar heridas, cuando perduran más tiempo del que consideremos normales o cuando no permiten a la persona hacer su vida. Normal. ¿Hay un tiempo estimativo para una persona que acaba de pasar por un duelo, por ejemplo, o es una cuestión muy personal? No hay un tiempo estimado como tal. Seguramente si busquen información encuentren pues 1 año, 6 meses, 2 años. No, depende de la intensidad del proceso en sí y sobre todo de la adaptación de la persona a la nueva realidad. Por ejemplo, yo veo completamente irreal que una persona, transcurridas varias semanas o 1 semana desde la pérdida de un ser querido, diga que está completamente recuperada. Pues no, va a ser complicado, pero sí una adaptación progresiva. Creo que el punto de corte creo que estaría en torno a los 2 años, pero habría que intervenir muchísimo antes si ese duelo se convierte en patológico. Por ejemplo, como nos comentaba tu oyente, si tiene síntomas de tristeza exagerada, de ansiedad, ahí podemos tener un duelo complicado sobre el que habría que intervenir. Bueno, para que sobre todo lo tengan en cuenta. Quiero, por favor, que sigan a Juan Pablo. Ya hemos colaborado en otras ocasiones y la verdad que estoy muy agradecida porque hay muy buen feeling cuando hablamos de este tipo de cosas. A través de las redes, ¿cómo pueden encontrarte? Mira, pues a través de mi página web, que es www.jpablopsicólogo.es, o a través de Facebook o Instagram poniendo J. Pablo Cobrero Psicólogo. Ahí me encontrarán, mi página web y mis redes sociales. Pregunta, ¿se pueden realizar consultas online? ¿Hay algún tipo de tratamientos que sí se pueden online, otros no? Para la gente que nos escucha, como nos escucha desde Barcelona, Valencia, Alicante. Sí, por ejemplo, yo trabajo bastante la consulta online y más sobre todo ahora en estos tiempos post-COVID. Entonces, generalmente lo solemos hacer mediante algún programa de mensajería instantánea tipo Skype, que seguro que nos suena. Sí. Eso es. Y a través de ahí podemos tener una consulta sin ningún tipo de problema, sin los inconvenientes de tener que desplazarnos y, bueno, desde la comodidad de tu casa. Es algo bastante habitual y que yo, por ejemplo, suelo hacer prácticamente a diario las consultas online vía Skype. Genial, para la gente que nos escucha y que por ahí en este momento dice, me siento identificada o identificado con estos síntomas, lo estoy padeciendo, conozco a alguien, ya saben, www.jpablopsicólogo.es y luego a través del Instagram también y Facebook para poder ubicar a Juan Pablo y que puedan consultar con él, marcar una cita, explicarles un poco la situación por la que estén atravesando. ¿En este momento estás en Valencia o no? ¿O me equivoco? En Salamanca.
En Salamanca, yo no sé De, por qué le mandé eso a Valencia. de todas formas, Norita, ahora con las herramientas que tenemos y con los medios digitales, las distancias prácticamente han desaparecido. Así Así es. que puedo estar perfectamente donde quieras, por decirlo de Eso, alguna forma. eso es lo importante. www.jpablospsicólogo.es. Yo te puse cabreros, pero es cobreros. Es Cobreros, eso es Ajá. Cobreros. No pasa Te, nada, ca- no importa. te cambié de apellido. Bueno, agradecerte muchísimo tu tiempo, toda esta información tan interesante, porque creas que no, estamos hablando, como bien decías, de situaciones que mucha gente pasa, que no se anima a hablar de Claro. esto. Claro, yo creo que Porque, sigue existiendo cierto tabú, yo creo que sigue existiendo cierto tabú y cierta, entre comillas, vergüenza para algo tan normal como es nuestra salud, así es, sobre todo salud mental, que salud mental. poco a poco se está hablando más de este tema. Jessie te Eso. agradece los consejos, dice que está todo muy interesante, es nuestra presidenta del club de fans, así que, porque así estamos por aquí, tenemos hasta club de fans. Muy bien, pues qué interesante. Agradecerte a ti que hagas estos programas porque la verdad que son súper necesarios, ayudan a divulgar un poco conocimiento y también, pues eso, a poner en valor nuestra salud mental. Así que enhorabuena por tu programa. Gracias, Juan Pablo. Por ahí está Vero también, que dice muy bien, gracias por toda la información respecto a la ansiedad. Yo sufro de ello y me di cuenta hace 2 años y medio, dice. Fíjate, Bueno, sí, sí. es más común de lo que pensamos realmente. Sí, sí, bueno, Eh, te escucho, te escucho. nada, que es tan común como que tiene una altísima prevalencia dentro de la población. O sea, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero sé que era un porcentaje bastante elevado, así que, entre comillas, es bastante común. Me ponen por aquí, lastimosamente existe poca gente que está interesada en poder ayudarnos o en darnos ese apoyo. O lo que decía, ¿verdad? Al no estar normalizado, pues a veces no sabe uno a quién recurrir. Claro, Y estuve compartiendo antes de que entraras al aire también con nosotros algunos datos sobre que muchas veces o no se diagnostica bien la ansiedad o no se utiliza un tratamiento adecuado para claro, claro. que también. Es la importancia, por ejemplo, de cuando uno trata aspectos de su salud, de acudir a un profesional clínico o sanitario para que hagamos una correcta evaluación y de esta correcta evaluación podamos establecer un correcto tratamiento, porque si no, pues bueno, puede haber errores y nos pueden hacer perder mucho tiempo, la verdad. Por eso es importante acudir a un profesional sanitario. Bueno, antes de irte, Juan Pablo, por favor, como entramos ya con todo y con toda la información, voy a comentar un poquito sobre tus estudios, sobre en qué estás especializado, en qué área, que lo tengo por aquí. Uh-huh. No me diste tiempo, voy a entrar, entro con todo. Graduado por la UNED en Psicología, Convención en Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento. Es máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Internacional de Valencia, por eso te mandé yo a Claro, Valencia. fíjate. Y por supuesto, amplia experiencia en salud mental y psicoterapia. Busquen a Pablo, www.jpablopsicólogo.es. Lo dije bien, ¿no? Te lo dijiste perfectamente. Y a través de las redes sociales también, que está en Instagram y en Facebook. Juan Pablo, muchísimas gracias. La verdad que aprendimos un montón. Muchísimas gracias a ti y nuevamente darte la enhorabuena por tu pedazo de programa. Gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente, un saludo a todo el mundo. Adiós. Saludos, adiós.